hablemos de la palabra del Señor, que tengamos en nosotros este grande privilegio de predicar la palabra del Señor. Y quisiera hablarle en este día con un tema, pero antes quisiera leer la palabra de Dios en el libro en la carta, específicamente de los Romanos, su capítulo 6, versículo 16, y leemos así en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Repito el versículo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? El tema que vamos a tratar en esta tarde, hermanos, es esclavos o tributarios. Esclavos o tributarios. Términos que usted quizás se ha relacionado o ha escuchado alguna vez, pues desde que nosotros estuvimos en la escuela, supimos lo que es un esclavo. Quizás no esté tan relacionado con lo que es tributario, pero podemos explicarle. Un tributario es una persona que está sujeto a pagar tributo a un emperador, un rey, a alguien que se hizo señor de él en cuanto a señorío o en cuanto a poder, O sea, el tributario debe pagarle al Señor. Entonces nosotros queremos tratar bajo este tema, y si empezamos a ver la historia, vamos a revisar la historia tanto bíblica como la historia sociopolítica. Vamos a ver que siempre al hombre que Dios creó le ha gustado el gobernar, le ha gustado el tener personas a su merced, personas que le sirvan, personas que estén a su servicio. Siempre ha sido así. Recuerde usted de la historia de Babel, la historia de Babel allí en el Génesis capítulo 11, donde un hombre llamado Nimrod, encabezado, bueno, la Biblia no dice textualmente que fue él, pero se cree que este hombre empezó a construir Babel con el fin de ser grande, de tener un nombre en la tierra y de ser llamado hombre grande en la tierra. Y la Biblia más tarde lo confirma, porque se dice que Nimrod fue un grande en la tierra, y al parecer esta costumbre se trae desde ahí, de que los hombres tengan gente a su merced, los hombres se vuelvan poderosos y tengan personas más débiles en los cuales les sirvan. Pero nosotros no queremos hablarle de esto, no queremos hablarle de Nimrod, sino queremos hablarle acerca de las cosas que nos esclavizan en este tiempo, las cosas que hacen que nosotros nos volvamos esclavos o tributarios, las cosas que hacen que nosotros no avancemos ministerialmente hablando, las cosas que hacen que la dependencia de Dios en nosotros se vuelva cada vez baje en proporción, porque hay personas que lamentablemente cuando empiezan a servirle, la Biblia dice, el Señor Jesucristo hablando, que dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro, o sea, amará a uno y aborrecerá al otro. Hay que amar a un Señor, es lo que Jesucristo nos dice. O amas al dinero, o la riqueza, o amas a Dios. Hay que amar a un Señor, ninguno puede amar a dos, porque lo va a aborrecer. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseñó esto, que debemos amar a un solo Señor, no podemos amar a dos señores. Entonces, yo quisiera tratar con ustedes cosas que en este tiempo de tanta tendencia, y donde la tecnología ha avanzado tanto, y donde
las personas tienen tanto deseo de triunfar, de tener éxito, de avanzar económicamente hablando, de tener un nombre, de quizás ser un grande de esta tierra. Yo quisiera hablarle de las cosas que nos hacen daño o que pueden dañarnos, porque como he dicho, diré también, y es que no está mal el querer progresar, el querer tener buena casa, buenos vehículos, o quizás tener buenas tierras. No está mal esto. El mal está en nosotros volvernos esclavos de esto mismo, o tener que pagarle tributo a cosas como estas. Por ejemplo, hay personas que día tras día se hacen esclavos del materialismo, de el buscar la forma siempre de ganar dinero, o sea, una manera ambiciosa, porque tenemos que ganar dinero, eso se entiende, tenemos que ganar dinero para poder subsistir, tenemos que, y aún la Biblia nos enseña esto, que nosotros debemos ganando el pan de cada día. Jesús hablando, o Dios le dio al hombre un mandato que nosotros debemos llevar, es que del sudor de nuestra frente debemos mantenerlo, y nosotros día tras día tenemos que sacrificarnos por esto. Pero el mal está, hermanos, en querer buscar desmedidamente lo que se llama el dinero. Si usted ha estudiado o ha visto la forma de los americanos, la gente específicamente de Norteamérica, en Estados Unidos, la gente simplemente tiene en su mente el trabajar y trabajar y trabajar para conseguir dinero, para obtener dinero, y quizás lo hacen pensando en quizás tener una buena vejez y tener una forma digna de vivir en esta tierra. Pero lamentablemente se hacen esclavos de esto. Se le pone el signo de peso en los ojos y tienen que trabajar día y noche, tienen que trabajar a toda hora, porque lamentablemente se hicieron esclavos del dinero. Y es una realidad muy mala. O sea, el dinero se hizo su señor, el dinero se hizo su emperador, se hizo el que lo gobierna, porque ya inmediatamente una persona empieza a buscar desmedidamente el dinero, esa persona no tiene forma de cómo salir de ese vicio, porque es un vicio, es un deseo que lamentablemente nos lleva a nosotros a quedar mal muchas veces, porque tenemos tanto deseo por tener dinero que cuando no lo encontramos podemos hacer hasta lo que es incorrecto. Pero la Biblia habla de algunas cosas que nos hacen esclavos, específicamente en el libro de Gálatas, capítulo 5, la carta a los Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Pablo empieza con el adulterio, que es una de las cosas que en este tiempo ha esclavizado tanto a la gente. Si empezamos a ver y a hacer un análisis, trayendo yéndonos 20 años atrás y viniendo a la realidad de hoy, vemos que antes la persona procuraba casarse, tener una casa propia y tener una familia. La persona de este tiempo no está buscando esto. La persona de este tiempo simplemente está buscando lo que es reverso a esto. Quizás ser infiel a la persona con la que vive, o hacer que otras personas sean infieles. Hoy en día
la infidelidad matrimonial es algo que nosotros podemos ver. Muchas personas son muertas, muchas mujeres son muertas por sus esposos, por infidelidad, a causa del adulterio. O sea, se vuelven esclavos del adulterio, y las consecuencias del mismo son espeluznantes. Lamentablemente, hoy en día vivimos en un país donde se practica mucho lo que es esto de el feminicidio, y es producto del adulterio, es producto de la fornicación, es producto de que una persona, después de haberse hecho esclavo de esta mala costumbre, le dio como resultado la muerte por haber fallado a un esposo. Y el Señor nos manda en la palabra de Dios a que no debemos adulterar, específicamente en los 10 mandamientos. No adulterarás, dice la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. El siguiente es fornicación, que también va muy ligado con lo que es el adulterio, la fornicación. Este es un imperante también de este tiempo, porque como les decía ahorita, las personas antes procuraban casarse y tener un matrimonio, hacer una familia. El lema de hoy en día es, que hasta en canciones lo escuchamos, es: yo no me caso, yo no ando en sentimiento, y muchísimas otras cosas. La gente está por tener sexo ilícito, está por tener una, dos, tres mujeres, pero de aquí, o sea, de un hotel o una cabaña para su casa. Esta es una realidad que estamos viviendo en este tiempo y que nos hace mucho daño. Se hace un análisis o una encuesta de las personas que procuran casarse en este tiempo, específicamente en esta era, las personas de la era digital o de la generación Z, y se le hizo una entrevista a casi 1 millón de jóvenes, y los mismos, creo que el 96% optó por no casarse, optó por no tener compromiso, por no ligarse con una persona en matrimonio. Y esto es algo que nos apena, porque la familia es una institución creada por Dios, y es donde las personas pueden adquirir lo que es conocimiento de lo moral, de lo civil. O sea, en la familia nos ayuda a nosotros a crecer educadamente y tener buen equilibrio en la vida, no ser un parásito de la sociedad, no ser quizás alguien que no es aceptado por la sociedad. La familia nos da a nosotros eso que necesitamos, y lamentablemente los jóvenes de este tiempo no tienen esa intención de procrear familia, y gracias al Señor todavía esto no se ha manifestado en la iglesia. La iglesia quiere todavía ir al matrimonio y conllevar o tener familia. Gracias al Señor todavía no estamos viviendo en estos tiempos tan peligrosos, y pedimos a Dios que esto no llegue a nosotros, sino que nosotros siempre procuremos presentar a la familia como la primera institución creada por Dios, la cual es necesaria. Usted sabe también que hay un proyecto en contra de la familia, y que se ha querido turbar el modelo familiar en este tiempo, trayendo un modelo que, si lo empezamos a ver, es un modelo completamente errado, porque hombres y hombres no pueden procrear, y mujeres tampoco. Dios hizo al hombre y a la mujer para que procrearan hijos, y así se formase lo que es la familia. Pero también algo que nos esclaviza son las inmundicias. Y usted se preguntará, ¿qué es una inmundicia? Una inmundicia es algo que está completamente podrido, que no sirve para nada, y esto también esclaviza a la persona de este tiempo. La lascivia, algo que
se ve día tras día entre nuestras calles. Usted ve que cuando una mujer pasa mal vestida y pasa por el frente de hombres que quizás no conocen a Dios, el hombre voltea la mirada y la codicia y hace muchísimas cosas. Y lamentablemente esa persona estaba esclavizada por esto que es llamado lascivia. Lascivia, que es un deseo desenfrenado, un deseo fuerte desenfrenado, que lamentablemente lleva a la gente a tener descontrol, a tal punto que una gente en su mente se imagina cualquier cosa y es motivado sexualmente. Eso es algo lamentable, pero hay personas que están esclavizadas, cauterizadas, esclavizadas, y tienen que pagarle tributo cada día a la lascivia. La idolatría. En tiempos atrás, la idolatría se presentaba, por ejemplo, con un cuadro. Casi todas las casas de nosotros, gracias al Señor, en este tiempo ya no había cuadros de esos retratos de santos que la Iglesia Católica promocionaba. Y en toda la casa encontrábamos esos santos de gente que idolatraba. Pero en este tiempo la idolatría ha tomado otro nivel. Ha tomado otro nivel, y es que lamentablemente se han procreado un gran becerro. Se ha procreado un gran becerro, y son mucha la gente la que está adorando a ese becerro, la que se está yendo tras ese becerro, y es el becerro de las redes sociales, el becerro de las telecomunicaciones, ese que hoy día está corrompiendo tanto a las personas, porque por vía de las redes sociales, que no completamente son malas, porque ellas mismas son beneficiosas para las personas que le dan buena autoridad, pero en este tiempo las redes sociales han desequilibrado todo. Han desequilibrado la familia, han desequilibrado esa estima de las personas. Lo ha desequilibrado las redes sociales, porque la gente lamentablemente quiere tener buena presentación en las redes sociales. La gente quiere a veces aparentar lo que no es en las redes sociales, y lamentablemente esto nos ha esclavizado en este tiempo. Ha esclavizado a muchas personas. Hay personas que no duermen si no hacen quizás un TikTok, si no suben una foto a Instagram, si no tienen una foto en su estado de WhatsApp o en su estado de Instagram. Y lamentablemente esto es algo que nos está dañando en este tiempo. Nos está dañando, y la palabra del Señor nos da una salida a esto. Usted conoce cuál es la salida. La Biblia dice que al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Que al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Pero dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios la que nos hace libre a nosotros de ese pecado que impera, o sea, de ese señor que impera en nosotros. Yo no conozco cuál es tu señor, no sé cuál es al señor que le está sirviendo, no sé si es la idolatría, no sé si es la fornicación, no sé si es el adulterio, la lascivia, no sé si a la hechicería, si a las enemistades, si a los pleitos, no sé si a los celos, a la ira, a la contienda, a todas estas cosas que menciona la carta a los Gálatas, que dice Pablo que son deseos de la carne, deseos de la carne. Yo no sé cuál de estos señores está imperando en tu vida, pero yo te digo algo, y es que el Señor puede libertarte de ese señor. Sí, el Señor puede libertarte. Él nos garantiza a nosotros ser libre del pecado, ser libre de la esclavitud del pecado, dejar de pagar tributos al pecado, dejar de pagarle tributo a una sociedad que nos obliga
nos obliga a hacer lo que ella quiere y no lo que Dios quiere. Porque nosotros somos guiados por la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser guiados por esa voluntad. Nosotros siempre tenemos que dejarnos guiar por ella. Por eso la oración modelo de Cristo fue: venga tu reino, hágase tu voluntad. Una parte de ella es esta: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El Señor quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad. El Señor quiere que nosotros estemos sometidos a Él. Y dice su palabra que la forma de como Satanás ha de huir de nosotros, o como podemos resistir al diablo, es sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. O sea, el someternos a Dios nos liberta del pecado, nos liberta de la esclavitud, del adulterio, de la fornicación, de la esclavitud, de las cosas que lamentablemente están fuera de la voluntad de Dios, los cuales mencionamos acá, los cuales hemos mencionado acá. El Señor te puede hacer libre. El Señor puede libertarte a ti, puede quitar esas cadenas de tu vida, puede hacer que tu vida sea libre completamente en Él. Jesucristo dice que al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. O sea que hay personas que pueden presentarte a ti una libertad efímera, pasajera, una libertad que no es libertad. Porque conocemos que hay gente que cree estar libre, personas que tienen quizás otras religiones, personas que quizás no creen en Dios y creen que tienen libertad, pero lamentablemente son esclavos de ese Señor al que le sirven, de ese Señor al que le sirven, el cual no es Dios. Porque solamente Dios puede a nosotros hacernos libres y verdaderamente libres, verdaderamente libres. Solamente el Señor puede hacerlo. Y es lo que queremos enfatizar en este tiempo, de que nosotros podemos ser libres del pecado, podemos ser libres de la opresión del pecado, porque el Señor mismo, podemos ver en todo el trayecto de la vida de Jesús, que Él libertó a personas que eran esclavas del pecado, le dio libertad y le dio la forma de cómo escapar del mismo. Y le dijo: vete y no peques más. O sea, el Señor, después que nos liberta, nos da instrucciones para que no pequemos más, para que nos sometamos a Él y dejemos de servirle a ese Señor que por tanto tiempo nos esclavizó. Entonces, en este tiempo el Señor puede libertarte a ti, hermano que me escucha, amigo que me escucha. El Señor puede libertarte y quiere libertarte. Él está dispuesto a libertarte, a quitarte esas cadenas, a hacer que tú dejes de pagar tributos a ese Señor al cual le sirve. Porque en este tiempo también hay personas que quizás no se sienten esclavizados o no están esclavizados, pero tienen que pagarle tributo de tiempo en tiempo a malas costumbres que tienen en sus vidas y que se hacen fuertes, pero cuando dejan de estar sometidos a la voluntad de Dios, cuando dejan de cumplir la voluntad del Espíritu, lamentablemente viene ese Señor y entra a su casa, como dice la palabra de Dios, que cuando el espíritu malo sale de un cuerpo, él anda y vaga rodando, vaga por largo tiempo y vuelve a ver cómo está su casa, y al verla, al encontrarla barrida y adornada, dice que va a buscar otros 7 espíritus más para hacer que la condición de ese que era esclavo de él sea aún peor ahora que vuelve a ser su Señor. Pero esto no se hace de manera, por ejemplo, la gente no se hace, después que es libertado por el Señor, no es que el Espíritu va a entrar cuando le dé la voluntad, no, es cuando usted le permite entrar, es cuando usted permite a ese Espíritu que entre a su vida, permite a ese Espíritu maligno que entre en usted, porque usted tiene en su mano, tiene en sí mismo la potestad de hacer que
ninguno de esos espíritus entren, y es con la voluntad de servir a Dios, tener una voluntad rendida completamente al Señor. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, entonces el pecado no puede hacer nada. No puede hacer nada porque estamos rendidos a Dios, estamos rendidos a su voluntad. Queremos hacer simplemente lo que Él nos manda, simplemente lo que Él nos dice, y es lo que nos verdaderamente nos hace libres, lo que nos hace felices, lo que nos da gozo. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios no hay pesar. Cuando estamos en la voluntad de Dios no hay nada que nos haga a nosotros lamentarnos, porque estamos en su voluntad, comprendemos su voluntad, entendemos su tiempo, entendemos que a su tiempo todas las cosas son perfectas. Cuando estamos en la voluntad de Dios, entonces somos libres, completamente libres del pecado, y dejamos de pagarle tributo al mundo. Y con eso no quiero decir que nosotros dejaremos de pagarle tributo quizás al gobierno, al Estado. No, Jesucristo nos enseñó que nosotros debemos pagarle tributo al Estado. Cuando los fariseos le tentaron con esto, ellos le dijeron, ¿es lícito pagar tributo a César? Jesucristo le dice, presénteme una moneda, le presentan una moneda, y le dicen, ¿de quién es esta cara y esta insignia? Le dicen, de César. Y él mismo le responde, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo de César. Nosotros los cristianos no nos oponemos a que se pague tributo, a que se pague impuesto, a que nosotros libremente, todos los cristianos, pagamos nuestros impuestos, pagamos luz, pagamos agua, pagamos una vivienda, pagamos como cualquier persona paga. Nosotros los cristianos pagamos. Ahora, nosotros nos oponemos a pagarle tributo al pecado, a tener que pagarle tributo a ese sistema maligno que hoy se está levantando en contra de la niñez, en contra de la familia. Un sistema que lamentablemente está dañando. Porque en estos días escuchaba en un canal de YouTube a alguien que hacía un comentario acerca de una canción, y es una canción que salió de una iglesia en Washington, y la canción decía, van a por tus hijos, vamos por tus hijos. Y esto es lamentable, muy lamentable, porque la canción, lo que dice la canción, o lo que canta la canción, son personas homosexuales, son personas que lamentablemente están alejados de Dios. La Biblia habla de esto. Hay personas que creen que van a ser salvos, o que este sistema quiere implantarse a tal modo en el mundo, hermanos, a tal modo en el mundo, que nos quieren callar a nosotros. Como nosotros somos la voz que se opone a ellos, entonces nos quieren callar, y ellos dicen que van por nuestros hijos, que van por los pequeños, por los más vulnerables. Entonces, hermanos, nosotros debemos levantarnos en este tiempo, debemos levantar antorcha y decir que nuestros hijos son de Cristo. Levantar antorcha y levantar nuestros letreros diciendo que nuestros hijos le pertenecen a Cristo, y no ese sistema corrupto que lo quiere corromper. Entonces, hermanos, nosotros podemos ser libres del pecado. Jesucristo nos prometió a nosotros que si le conocemos a Él, que si conocemos su verdad, seremos verdaderamente libres. Entonces, vamos a ser libres. Cualquier cosa que te esclavice en este tiempo, si son las redes sociales, si son si es el materialismo, si es quizás subir muchas fotos a las redes sociales, si es quizás tener que presentarte como una persona rica cuando no lo eres. Vamos a ser libres. La forma, ya le hemos dicho, es sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a su palabra, conociendo de su palabra, entrando en la palabra del Señor. Esta nos da garantía de ser verdaderamente libre, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, les dejo con esto.
Cristo nos promete libertad. El mundo no nos la puede dar. No nos puede dar libertad. El mundo no tiene nada para nosotros. El mundo no tiene libertad para nosotros. Solamente Cristo nos puede hacer libres. Y seremos libres si nos sometemos a Él y a su palabra. Esto es cuanto. Dios le bendiga mucho, hermanos. La paz de Dios sea con usted y lo suyo.